ahí excusan el retraso, pero yo llegué ayer de Talca y de Chillán muy tarde. Hoy día tomé el avión a las 7:15 de la mañana y como presidente de la comisión tenía que firmar una serie de indicaciones a proyectos de ley, por lo tanto me tuve que tomar mis minutos en el aeropuerto para poder hacerlo, porque se me vencen los plazos y después me tiran las orejas, así que le pido excusas, me atrasé algunos minutos. Saludar a Ramón, por supuesto, también me acompaña a Eduardo, y decirles que como presidente de la Comisión de Gobierno Interior les traigo el saludo de sus integrantes, que es el senador Quintero, que fue ex intendente, el senador Saldívar, la senadora Fombare y el senador Horvath, y que entendemos que tenemos nosotros una muy importante y gran responsabilidad, que es sacar adelante un proyecto de ley, pero pongo el acento en la siguiente palabra: buen proyecto de ley, porque los proyectos de ley se pueden sacar bien o se pueden sacar mal. Hay una cierta, a veces, costumbre a creer que la meta de un parlamentario es sacar un proyecto de ley. Yo considero que la meta de un parlamentario no es sacar un proyecto de ley, es sacar un proyecto de ley bueno, porque estamos llenos a veces de iniciativas legales que se apartan un poco de la realidad que viven las personas que son afectadas por ese proyecto de ley. Y por lo tanto, se genera una sensación que se hace una buena ley que finalmente no es así y queda con una cantidad enorme de problemas que deben corregirse. Mi experiencia me dice que en esto uno tiene que ser estudioso. Y estudioso significa primero escuchar a las partes que se van a involucrar en el proyecto de ley, no encerrarse en cuatro paredes y legislar sobre la base de opiniones a veces muy técnicas, muy expertas, pero que son válidas, pero no considerando la opinión o punto de vista de quienes viven en el día a día, en el caso de la realidad del gobierno municipal o de una municipalidad. Quisiera, haciendo esa precisión, señalarles que yo leía cuando venía por acá a alguna que tiene el protocolo de acuerdo para la modernización del sistema municipal, que fue firmado el 14 de noviembre del año 2014 y que parece suscrito por don Ricardo Cifuentes, subsecretario de Desarrollo Regional, por don Cristian Vittori, en este momento es presidente de la Asociación Chilena de Municipalidad, y por Oscar Yáñez, presidente de Hace Mucho. Les quiero leer una parte porque yo quiero decir y dar mi opinión si esa parte que voy a leer concuerda con lo que el proyecto en tramitación realmente contiene. ¿Qué es lo que dice el proyecto de ley en la introducción de este protocolo de acuerdo? Dice: en su cuenta pública La Nación el 21 de mayo recién pasado, la presidenta Michelle Bachelet se comprometió a, comillas, convocar a instituciones internacionales y nacionales con especialización en municipalidades para estudiar y proponer un conjunto de iniciativas que den cuenta de la reforma del sistema municipal, una que fortalezca la responsabilidad fiscal municipal, sus atribuciones, competencia, organización, de manera que puedan desarrollar una gestión integral con mayores niveles de autonomía y flexibilidad, y en particular en materia de recursos humanos. Luego agrega: este anuncio vuelve a poner en agenda un compromiso de larga data, el de emprender una modernización del sistema municipal que permita transformar a los municipios de administraciones a auténticos gobiernos locales. Sabemos que dicha tarea será el fruto del esfuerzo de todos los actores municipales, a los cuales convocamos a iniciar esta trayectoria, que como todo emprendimiento se nutre de distintas velocidades y metas en el tiempo. Lo anterior también supone mirar con sentido estratégico al municipio al que aspiramos modelar, un municipio que se sitúe en el tercer milenio, el que se caracteriza por la modernización y con una focalización en los servicios al vecino y vecina, servicios entregados con eficiencia, calidad y cobertura garantizada. Y el último párrafo, el que quiero leer, dice: la invitación entonces es a diseñar iniciativas que fortalezcan dicho objetivo. En virtud de este acuerdo marco, constituiremos un comité técnico asesor municipal, confirmado por todos los actores y especialistas municipales, que serán los encargados de tomar desde los estudios de instituciones internacionales
nacionales, los especialistas nacionales, las recomendaciones de la Comisión para la Descentralización, entre otros insumos para concretar estos objetivos. La pregunta que yo quiero contestarme y contestarles a ustedes es si este proyecto cumple esa finalidad. En mi opinión, no lo está. Y lo quiero decir derechamente, porque yo creo que cuando nosotros hablamos de un proceso de regionalización y sobre todo de descentralización, yo tengo una convicción formada con los años de trabajar mucho en terreno, de haber ocupado o estado en muchas comisiones en el Parlamento, que la verdadera descentralización, la verdadera regionalización es el fortalecimiento de la labor que realizan los municipios. Y que si nosotros no fortalecemos de verdad, con voluntad política y decisión, el trabajo que realizan los municipios, lo que obviamente involucra a los funcionarios municipales, todo otro esfuerzo va a quedar en el camino. Podemos tener un gobierno regional fortalecido, un intendente elegido democráticamente, los CORE elegidos democráticamente, pero si no damos el paso que verdaderamente permite la descentralización, que es avanzar en municipios fuertes, modernos, bajo el principio de la equidad, entonces con recursos, con competencia y con funcionarios adecuadamente remunerados para que puedan cumplir bien el servicio al cual están llamados, nosotros estamos haciendo la verdad una regionalización y una descentralización absolutamente de parche. ¿Qué es lo que ocurre? Que los gobiernos, por regla general, y yo no hago una crítica particularmente a este gobierno, lo hago en general, cuando hacen sus campañas, hablan siempre de profundizar la regionalización, de fortalecer a los municipios, pero cuando se tiene el poder en la mano, cuesta aflojar. Y por lo tanto, la regla general es que los gobiernos empiezan a poner marcha atrás porque realmente no quieren gastar o entregar recursos que lo podrían quizás utilizar en medidas, obras o actividades que le pudieran tener un rédito desde el punto de vista electoral de corto plazo. Por eso yo siempre he dicho que la diferencia entre un político y un estadista es que el político mira la próxima elección y estoy convencido que los estadistas que en Chile han existido miran la próxima generación. Y lo que nosotros tenemos que pensar es: ¿estamos dispuestos a realizar verdaderamente una modernización del municipio como el gobierno? ¿Por qué? Porque los funcionarios municipales son el eslabón del Estado más cercano a la gente. Y cualquiera que recorra una comuna y que vaya al municipio y lo observe, se da cuenta que gran parte de las inquietudes, de las demandas ciudadanas, son canalizadas por los ciudadanos, hombres y mujeres, en el municipio. Y gran parte de esas demandas no pueden ser resueltas por el municipio. Entonces el funcionario municipal se encuentra en su labor de día a día sometido a un nivel de estrés y tensión enorme. La ciudadanía le reclama y le pide solución a temas y problemas en distintos ámbitos respecto de la cual el funcionario municipal que tiene que verlos no lo puede cumplir. Esa es la verdad. Y por lo tanto, la sensación que yo percibo de un número muy importante de funcionarios municipales, yo conversé con ellos ayer en dos comunas, como les digo, una de Maule y la otra del Biobío, es que son, como quien dice, siempre postergados en aras de alguna otra prioridad que el Estado tiene. Y eso obviamente impide que la labor, más allá del ánimo, del entusiasmo con que se quiera cumplir, se realice en condiciones de justicia, y uso la palabra justicia en el más amplio sentido de la palabra, que merece quienes están todos los días en contacto con la comunidad. Y nuestro país hasta ahora no ha sido capaz de dignificar, y no uso esa palabra en términos de eslogan político, nada menos a quienes ustedes están permanentemente en contacto con la gente. Y yo veo que en la administración central hay funcionarios que probablemente sean gente muy trabajadora, honesta, profesional, pero por Dios que es distinto estar en el frente de batalla de una municipalidad, sobre todo la gran mayoría que no tiene recursos, porque con toda franqueza es distinto ser alcalde de las 3 o 4 comunas donde hay muchísimos recursos, pero que es distinto estar en esa condición
que aquel funcionario que no es responsabilidad de él, no tiene un contacto permanente ni está en la decisión de temas que le afectan en la vida cotidiana de la gente. Entonces, yo creo que eso primero conceptualmente hay que tenerlo muy en consideración, porque esto es una decisión política. Los países tienen recursos limitados y tienen necesidades ilimitadas. La pregunta, ¿vale la pena hacer un esfuerzo real, de fondo, que permita mejorar las condiciones laborales, de competencia, de autonomía e incluso de control para el buen uso de los recursos públicos en los municipios para lograr de esa manera una mejor satisfacción de las necesidades de la ciudadanía? Yo estoy convencido que sí. Estoy convencido. Y ni siquiera estoy convencido de una cuestión ideológica ni doctrinaria. Estoy convencido por lo de la práctica. Ahí donde hay municipios que están empoderados con funcionarios que pueden trabajar tranquilos, que saben que tienen su estabilidad laboral, la ciudadanía es atendida de mejor manera y tiene mejores soluciones. Por razones obvias. Porque como es un equipo de ciudadanos que recurren al municipio, que es el órgano del Estado más cercano, en la medida que eso se transforma en una complicidad, entonces los resultados son mejores. Y al final, lo que uno quiere para una sociedad es que la ciudadanía mejore su calidad de vida, aun cuando tengamos distintas visiones de cómo se hace desde el punto de vista ideológico. Pero no creo que exista ideológicamente alguien que lo que quiera es que los municipios funcionen mal, porque de esa manera se castiga a sí mismo, porque la ciudadanía va a entender que ese municipio no está funcionando bien y por lo tanto el aparato del Estado en su conjunto no está haciendo su trabajo. Yo hago esa definición, perdónenme, conceptual. Entonces, ¿cuáles son los problemas básicos que yo veo de este proyecto hoy? En primer lugar, que no cumple con un protocolo de acuerdo, que ya lo considero bastante insatisfactorio, pero quiero decirles, no lo cumple. ¿En qué no lo cumple? Vamos a hablar primero del tema de las plantas municipales. ¿Es necesario actualizar las plantas municipales? Yo no tengo duda alguna que sí. Y basta ver que las plantas municipales hoy día están absolutamente jibarrizadas, descontextualizadas, no corresponden a la realidad que hoy día enfrenta el municipio. Entonces hay que hacer una serie de martingadas para cubrir una serie de necesidades que no están contempladas ni estructuradas. ¿Cuándo debe regir esa planta? Yo tengo la más absoluta convicción que esa planta debe regir tan pronto se despache. Porque si nosotros vamos a hacer una ley que las plantas empiezan a regir 1, 2, 3, 4, 5 años después, va a ser exactamente la solución a la chilena. Hagamos las cosas a 3 o 4 años y en 3 o 4 años más van a haber nuevamente vuelto a cambiar y por lo tanto vamos a ir como la ampliación de los aeropuertos. No sé si ustedes se dan cuenta. Siempre ampliamos los aeropuertos y cuando los ampliamos ya quedan chicos. Entonces, es increíble, chicos. Cuando yo en el aeropuerto y se ampliaba y al día siguiente, pues si se quieren hacer una vez por todas grande, le explicamos a la gente que tiene un sitio para pasar bien. No quiero que se comparen ustedes con los aeropuertos, pero le he puesto ese ejemplo porque él se me viene a la mente. Aunque algunos de ustedes la compararían con la pero no. Y usted para que no se muestre también con los... Pero la realidad de las cosas es que yo creo que objetivamente en el tema de las plantas hay 3 o 4 materias que nosotros tenemos en la comisión de resolver. En primer lugar, la urgencia de la norma. En segundo lugar, ¿quiénes participan en la conferencia? ¿Y saben por qué le digo esto? Porque las autoridades son transitorias. Lo que queda permanente son las instituciones. Entonces, el día de mañana, un alcalde que sobre sí se le entrega, más allá del proceso de consulta, la decisión casi omnipotente de poder estructurar una planta de acuerdo a su edad, saber y entender, se va a ir del alcalde. ¿Y quién es la contraparte para decirle al ministro del alcalde que usted está aquí por 4 años prestado? Se gana una elección, puede estar por 8, puede estar por lo que quiera. Pero, ¿quiénes seguimos aquí en el barco manejando trabajo, participando como funcionarios? Por lo tanto, me parece esencial, si queremos tener un modelo de planta bien construido, que exista una comisión bipartita, un equipo de trabajo bipartito. Y no lo digo, créanme, por favor, por ganar un aplauso, porque es de sentido común. Es de sentido común, porque muchas veces las autoridades, incluyendo el alcalde, no están en el tejimaneje del día a día. Entonces, yo creo que los funcionarios municipales no van a querer hacer una planta para que la municipalidad funcione mal. No me imagino
imagino que un funcionario diga, mire, ¿sabe qué más? Vamos a hacer una planta que no le conviene a la comunidad. Yo tengo la impresión que todo podrá haber, como en todas partes, alguien que piensa distinto, pero finalmente lo razonable en una materia de esta envergadura sea el municipio, representado por la autoridad política del alcalde, por los funcionarios del municipio, que realmente se pongan de acuerdo en un modelo de planta que va a obedecer a la realidad y necesidad de esa perspectiva comuna, y que no todas las comunas son iguales. No me digan que la necesidad de la comuna de Lumaco, de Galvarino, de Purén es la misma que la necesidad de la comuna de Vitacura, porque son realidades sociales distintas, y también que sea así, son diversidades dentro de nuestra sociedad. Pero el primer punto es que los funcionarios tengan una participación activa y en la decisión respecto a la construcción de la fuerza. Porque si no, yo creo que vamos a tener sinceramente plantas que vamos a tener que estar a poco tiempo enmendándolas cuando cambie el alcalde, porque la autoridad, todo el mundo la saluda, obviamente la autoridad, pero una vez que se va, dejan el tema del hecho, o a lo mejor ni siquiera de mala fe, pero impusieron un criterio que no corresponde. Entonces quienes quedan con todo el lastre, digamos así, el trabajo por hacer, son los funcionarios que siguen atendiendo por décadas. Ese es el problema. El segundo punto dice relación con algo que yo a lo menos no estoy dispuesto a seguir aceptando. Es cómo está hoy día integrada el equipo de funcionarios, entre comillas, o de personas que trabajan en la municipalidad. Se ha dicho muchas veces, pero yo creo que alguna vez hay que ponerse colorado y no se piensa mal. Hoy día, más del 50% de los funcionarios que trabajan en la municipalidad, cada vez que la palabra funcionario no es exactamente la jurídica, están honorarios. Y yo considero que eso es lo más dañino para el buen funcionamiento del sistema municipal, y se lo voy a explicar por qué. No, mira, ni siquiera me voy a poner desde el punto de vista de ustedes, quiere decir, tengo inestabilidad laboral. Me voy a poner desde el punto de vista de los ciudadanos, que no son funcionarios municipales. Aquellos que no lo son, porque ustedes son igualmente ciudadanos. ¿Qué posibilidades tiene un profesional o no profesional que trabaja en un municipio a honorarios de ejercer una real fiscalización respecto a las decisiones que se están tomando en su municipalidad? Lo echan. Y yo conozco muchos casos de funcionarios que han tenido a veces la decisión, la valentía de decirle a su jefe que le planta o a una autoridad superior, venga, esto me parece incorrecto. Ya sea porque ven eso un acto de corrupción o de irregularidad, para no ser tan duro, o porque creen que la política que se está llevando a efecto es ineficiente, no ayuda ni resuelve los problemas de la gente, solo la tramita. Si nosotros queremos tener funcionarios suficientemente empoderados para que no tengan que mirarle la cara a nadie y hacer bien su trabajo y terminar con esta silla musical, que si ganan la carta de un partido, entonces vamos llevando a todos los que han trabajar en su campaña a la municipalidad. Y después si gana del otro sector, lo mismo. Y quiero decirle que yo lo vi, lo sufrí, y me pegué con mucha gente a veces en el sector, que me criticaban y me decían, pero ¿cómo no le dice al alcalde de tal o cual comuna en el país que por qué no echa a fulano de tal? Porque resulta que piensa distinto a cómo pensamos nosotros. Y yo siempre le pregunto, pero como funcionario, sí, ¿por qué va a echar? Si los municipios no son cotos de casa político, y eso es una cuestión en Chile enorme, es una práctica que se hace habitualmente en todos los sectores políticos. Y he tenido con mi sector peleas con C, que también lo han tenido otros parlamentarios con su sector político. Porque no hay nada que genere la sensación de una injusticia y frustración de un funcionario por tener una ideología o una manera de pensar determinada que la defiende con respeto y sin transformar el municipio en un ente activista a favor de su propia ideología, que tampoco corresponde. Resulta que de repente se da cuenta que lo dejan de lado, lo sacan, está en horario, y su pecado fue haber ejercido legítimamente su derecho a función democrática, y ahí queda. Entonces empieza a buscar pega en el municipio del lado. Y empieza a llamar conscientemente, yo veo funcionarios de la municipalidad determinada que terminan trabajando 150 kilómetros porque no tienen posibilidad de trabajar. Entonces, el tema y voy a hablar de otro más grueso, de cómo se estructura la planta, cuántos son los funcionarios a contrata, cuántos son los funcionarios honorarios, es un tema vital. Nosotros no podemos tener hoy día municipalidades con fuego
con un porcentaje determinado de funcionarios de planta y con una cifra muy alta y innecesaria que tengan esa categoría de funcionario a contrato, funcionario horario, circunstancia que lo lógico es que los municipios pudieran sustentarse con su planta regular y permanente y tener esa calidad de la inmensa mayoría de los funcionarios de forma excepcional para trabajos puntuales, para materias que no son de normal ocurrencia en la municipalidad, tener funcionarios a contrato profesional, que es obvio, realmente el municipio tendrá que externalizar un servicio. Entonces, dirá, yo tengo un funcionario a horario, o tengo en un momento determinado de tener un funcionario a contrata, o un equipo pequeño de funcionario a contrata, porque tengo una función un poquito más de largo plazo, porque va a expirar en un tiempo determinado y por lo tanto el resto del trabajo lo voy a seguir haciendo como funcionario de planta. Ahí en este proyecto tenemos un punto de fondo. Yo no quiero decir que porque vamos a legislar para hacer bien la ley o vamos a legislar para dejar las cosas más o menos. Yo voy a decir una oportunidad para hacerla bien y eso significa tener el coraje, la decisión de hacerlo. Ese es el segundo punto que yo quería tocar. El tercer punto que quería tocar es el tema que dice relación con la asignación profesional. Aquí en la asignación profesional se produce un fenómeno más injusto de la ley y que tampoco corresponde a lo que es el protocolo que se firmó. Porque ¿quiénes deben tener asignación profesional? En el proyecto se establece que solo aquellos que son funcionarios, pero hay personas que cumplen labor y papeles y roles que corresponden a un área profesional y que, sin embargo, no son profesionales. O hay quienes cumplen roles y funciones no profesionales, pero son profesionales. ¿Por qué razón esas personas que tienen la condición de realizar una labor que se denomina profesional, o ser profesional sin realizar esa labor, porque son dos hipótesis distintas, no se van a comparar esa asignación? Porque la asignación, ¿por qué es? Por cumplir labores profesionales o ser profesional. Pero ¿por qué tenemos que acotarla, limitarla, generando una situación de absoluta arbitrariedad respecto de funcionarios que trabajan en el municipio? Ahora, quiero decir, estamos hablando de grandes fortunas, ¿verdad? Yo quiero decir, francamente, no estamos hablando. Cierto que el país tiene trinchera económica. Bueno, los países tendrán entonces que ajustarse al cinturón en todas aquellas medidas y decisiones que puedan ser prescindibles, pero yo considero que definitivamente no cumplir con una norma tan importante que aquellos que tienen asignación profesional, ya sea por el cargo que ejercen, por la función que desempeñan, siendo profesionales o por su título, sean discriminados unos con otros, que no me parece para nada de justicia. Luego tenemos el tema de no me tomen a mí cuando yo estoy diciendo esto, porque probablemente muchos de ustedes deben pensar distinto a mí políticamente. Entonces se me viene para acá y nos dice, ¿por qué no hizo su gobierno? Bueno, yo creo que su gobierno hizo cosas buenas y cosas malas. Yo no soy defensor de los gobiernos per se. Yo creo que uno tiene que defender las causas juntas. Algunas lo habrá hecho su gobierno o no lo habrá hecho. Bueno, pero yo no voy a venir aquí a contarle a ustedes y decirles que todos los males municipales nacieron con el gobierno del presidente Bachelet porque son mentiras. El que diga eso no tengo la cancha de jugar por mentiroso, que hay problemas que se arrastran hace mucho tiempo, que los gobiernos no lo han solucionado, que no han sido capaces de sacarlo adecuadamente y por lo tanto una responsabilidad del Estado. Yo no pretendo a nadie aquí que se vaya y diga, mire, lo único que quiere decir que todos los males de Chile nacen a contar del día que se elige a la presidenta Bachelet, porque no es verdad. Estos son males que se arrastran, que no han sido debidamente considerados por muchos gobiernos y que yo creo hay una oportunidad ahora para generar una mayoría parlamentaria que permitan revertir esa situación. Porque al final el funcionario municipal podrá pensar en liberalizar su derecho, pero tiene un vecino que es vecino y terminado el proceso electoral, ese vecino tiene los mismos derechos, sea un sector político o de otro, y el funcionario municipal, si quiere hacer su pega, va a tener que atender a todos en iguales condiciones si quiere realmente prestigiar su trabajo. Se van a tener un segundo punto. El tercer punto dice relación con los incrementos de gasto. Y ustedes sí que saben los detalles. Yo en primer lugar comparto lo que dijo el senador que me parece que debieran eliminarse
a los grados inferiores de la municipalidad. Ese nivel, yo sostengo que los grados 20, 19, 18 son grados francamente vergonzosos para el trabajo que tiene un funcionario municipal. O sea, sí, esos grados debieran eliminarse y todos debieran tener grados superiores. Ustedes me dicen, es una fortuna de plata, que se nos retiene. Es plata, pero por favor, si la ley de presupuesto se maneja más de 90.000 millones de dólares. Y si nosotros queremos tener funcionarios que puedan trabajar tranquilos, con estabilidad y atender a la gente, porque esa es la finalidad del gobierno, entonces achiquemos en otras cosas y seamos capaces de resolver estos temas con una política de Estado en que realmente nos damos cuenta que eso es necesario hacer. Y luego el sistema y el procedimiento que existe para el aumento de los grados entre el grado 20 y el 15, el 14 y el 10, yo no lo puedo entender por qué no rige tan pronto se aplique la ley, contando desde la fecha que se estableció en el protocolo y no con meses de retraso. Porque de todas las noticias que estamos hablando, estoy no sé, diciendo lo que siento, lo que me parece justo, lo que me parece correcto. Yo creo que ese es un avance muy relevante que nosotros necesitamos hacer. Y luego tenemos un tema muy complejo que es el famoso tema de el incremento previsto. Aquí hay un problema bien de fondo. Ustedes me dan un segundo. En el caso del incremento municipal, ustedes saben que hubo un cambio de opinión de la Contraloría General de la República sobre esta materia. Cambio de opinión que yo no comparto para nada, porque me parece absolutamente arbitrario. Yo hice mi anotación, ustedes me dan un segundo, en donde precisamente especifico esta materia. Denme un solo segundo. Incremento previsto. Fíjese que en el caso del incremento profesional, vamos al conflicto que decía. La Contraloría General de la República hace una interpretación que el incremento previsional solo rige hasta la fecha que es el 20 de... ¿Cuál es? No, al 28 de año de... 81. Del 80, sí, no sé. Sí, denme un segundo para ordenarlo y se lo digo inmediatamente. El incremento, ¿lo tienes por ahí? Sí. Yo te sigo trabajando con ustedes. Oiga, le voy a decir para relajar todo el tiempo. No está conmigo porque yo pretendo echar un real. Está conmigo porque yo quiero contar yo fui muy amigo de su padre, no me queda el consejo de mundo. Yo fui muy amigo de su padre, que fue un gran diputado. Y este joven que está aquí es abogado profesional de la Universidad Católica, titulado en la Universidad Católica, con un magíster, o sea, con un posgrado en temas de asuntos públicos, y ha sido un gran asesor que nada más lleva adelante este proyecto, y que le tengo estrictamente prohibido que se saque una foto más que yo, porque la no puede ser, que yo haga la pega y tú saques la foto. Pero ha sido un gran profesional y lo destaco, porque me faltó quien en algún momento dijo cómo encontrar a una persona que trabaja con un real, como si hubiese cometido algún pecado. El único pecado que me consideré que toda la prueba que uno la presentó, me logré conocerla, cosa que obviamente tendrá que negociar cuando quiera aumento de sueldo, para el proyecto de saber si ese aumento se produce o no se produce. Porque el artículo 4 de su contrato de trabajo dice que para los efectos de aumentar el sueldo tiene que entregar ciertas asignaciones especiales al senador. Aquí el tema es el siguiente. Efectivamente, se estableció como fecha el 28 de febrero de 1981, supuestamente, que, como dice la norma, así
dispuso que se incrementara el monto de la remuneración de la parte afecta a disposiciones del 28 de febrero de 1981, por lo que históricamente la Contraloría General de la República estimó que no se calcularía los incrementos provisionales sobre elementos remuneratorios creados por posterioridad. Mira, esta es la injusticia más grande del mundo. ¿Y saben por qué? Porque, a ver, ¿cómo sería un país normal? Que la persona, toda su remuneración fue objeto, toda, íntegra, de cotización previsional, porque esa es su obligación. Y no debería tener ningún límite. Porque mira lo absurdo, o sea, y yo lo he visto mucho en votaciones de proyectos de ley que se daban en distintas áreas, los funcionarios de la salud, los funcionarios de la educación, funcionarios municipales, donde había incrementos de remuneración y que finalmente se decía después de una larga negociación, muchas veces una huelga, se incrementa la remuneración en tanta cantidad de recursos, pero no es imponible. Entonces, eso es un incumplimiento del Estado gigantesco. Como ustedes se imaginan que un particular fuera la inversión del trabajo, que le dijera, mire, yo tengo un trabajador mío que gana tanto, pero saben que esta parte de la remuneración decidí poner que no es imponible, habrá algunos abusadores que lo hagan, pero que es una infracción, es una infracción. Por lo tanto, yo creo que este es un tema que debe tener un trato aparte con el proyecto. Creo que es un tema que hay que resolverlo con la misma urgencia. Pero siento que hoy día se produce una situación bien compleja. Tenemos un grupo de funcionarios demandados por el Consejo de Defensa del Estado que están por la soga del cuello y reclaman con toda razón que le dicten una amnistía y que le permiten, porque no es culpa de ellos, que haya habido un cambio de opinión de la Contraloría General de la República. Entonces, de la noche a la mañana me dice, mire señor, todo lo que le entregaron a usted fue mal entregado, cosa que tiene una responsabilidad, y por lo tanto va a tener que devolverlo el municipio a usted y lo van a demandar. O sea, ¿qué culpa tiene el funcionario municipal de eso? Absolutamente ninguna. Y en segundo lugar, se aprobaba una ley en que reinterpreta o hace una interpretación definitiva diciendo que solo son reajustable o solo entran en el incremento previsional aquellas remuneraciones que se establecen hasta el 28 de febrero de 1981, significa que un derecho legítimo que algunos han ganado incluso los fallos del Tribunal de Justicia lo pierden. Entonces yo creo que la solución está mal buscada, porque se mezcla la legítima angustia y preocupación del funcionario que siente que lo están persiguiendo y tiene el Consejo de Defensa del Estado y el día de mañana le puede cortar la vega o a él o eventualmente arrestarle que lo pagó, a cambio de resolver el conflicto que dicen que renuncie a algo que desde luego la propia Contraloría General de la República en un momento dijo que era correcto. Entonces yo siento que con la misma urgencia con que se está tramitando este proyecto debe haberse paralelamente o resolverse adecuadamente. Con dos versiones. Me decía el otro día una distinguida funcionaria de la comuna de Victoria. Me decía, fíjese que se me quitan esta asignación que yo tengo, voy a perder 120, 180, 140 pesos mensuales. ¿Y lo voy a perder a título de qué? Entonces yo siento que ahí, nuevamente, el Estado de Chile, un poco bien, si el Estado uno solo, está haciendo mal. Bueno, yo he querido nombrar algunos de los temas que están en la agenda de debate y quiero ir concluyendo para escuchar algunas de ustedes, por supuesto, sobre los siguientes convicciones. En primer lugar, les quiero contar que este es un proyecto que es de iniciativa exclusiva del gobierno. En un régimen presidencial, las materias que contempla este proyecto son de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Eso dice nuestra Constitución. Hay algunos que creen que es bueno, otros creen que es malo. Los que creen que es malo dicen con eso el gobierno maneja la billetera y dispone que gasta o no gasta, y los parlamentarios quedan siempre una especie de capítulo reducido enormemente su poder para poder mejorar proyectos de ley. Y hay otros que dicen es bueno porque la demagogia parlamentaria que existe llevaría a que el día de mañana el Estado de Chile gastara mucho más recursos de aquello que puede, entonces nos encontraríamos con la experiencia de países que terminan gastando más de lo que ingresan y nos encontramos en un proceso, ¿verdad?, que finalmente lo hemos visto en Europa y que han traído nefastas consecuencias porque al final la cuenta la paga la persona de clase media inteligente. De manera que estamos frente a un proyecto que es iniciativa del Ejecutivo. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Es simplemente plantearle al gobierno que hay ciertas materias que nosotros avanzamos, y eso es una cuestión que ustedes tienen que definir una postura, porque yo creo que con toda franqueza, yo en la organización de ustedes y toda postura.
Aquellos que dicen, mire, saque el proyecto lo antes posible porque es una urgencia y una necesidad, y más vale que nos quedemos con esto, y esto es más de lo que teníamos. Y hay otros que dicen, no, yo digo, ¿sabe más? Yo no estoy dispuesto a que usted saque adelante un proyecto que realmente creo que es malo y que otra vez volver a legislar sobre las plantas y los funcionarios municipales van a pasar 3 generaciones para que lo hagan. Entonces, ahí hay 2 puntos que están contrapuestos. Y yo tengo el mayor interés y convicción de defender la justa causa que ustedes están llevando adelante. Como le diría de frente, si yo considerara que alguna de las peticiones que hice contiene son indebidas o injustas. Y se lo diría porque yo ya tengo 58 años de edad y por lo tanto no estoy en condiciones de ofrecer ni de subirme a causas que no creo con convicción. Y al final de la vida uno termina el Parlamento, se va, llega a su casa, se toca cuando tenga 75, 80 años, lo mira y uno mira a los nietos y le mira, oye, ¿cómo hiciste que no sé si yo mal? Pero uno dice lo que yo creí que era correcto, de acuerdo a los estudios y convicciones que me formé. ¿Me equivocaré muchas veces? Sí, me equivocaré muchas veces. Cambiaré de opinión, pero solo burro cambiar de opinión. Pero en definitiva, actué con la mayor convicción posible. Por lo tanto, van a tener en los miembros de la comisión unos aliados que lo represento a ellos. Todos tienen sensibilidad al tema, todos han visto y han conocido lo que es el tema del funcionamiento de las municipalidades. Tenemos como limitante que el gobierno es el que maneja las urgencias y el gobierno es el que maneja las indicaciones, pero yo siento que tenemos que dar una batalla, pero solo quiero pedir a ustedes que de alguna u otra manera vayan tomando ciertas definiciones, porque yo de repente siento que me llega un mensaje y me dice, mire, saque adelante el proyecto, esto es preferible a la nada. Y hay otros que me dicen, no, mire, para sacar esto, sabe más, yo prefiero que se demore más y lo saque. Y el tema de la urgencia del gobierno, que si no la cumplo, caigo en una infracción legal, lo que yo obviamente siempre le digo al gobierno, si ustedes pretenden que por la vía de tener un proyecto sin urgencia, yo voy a sacar un proyecto, entonces yo prefiero que ustedes me censuren, se saquen del cargo, porque yo no estoy dispuesto a un mal proyecto sacarlo al límite que tampoco puedo vulnerar el propio reglamento del Senado que yo tengo que representar. Entonces, por eso es una contradicción, porque si yo presento indicaciones para mejorar esto, yo mismo tengo que declararla inadmisible, porque así está construido nuestro sistema y uno tiene que jugar sobre esa reglamentación. Conclusión. ¿Están por una causa justa ustedes? Sí, están por una causa. Cuando uno tiene una causa justa, uno tiene causa a veces que sabe que son justas o menos. Yo tengo una causa. ¿Están pidiendo algo excepcional, distinto, que tenga una preferencia respecto a los funcionarios públicos y de manera son abusadores? No. Por lo tanto, estudiado punto a punto, lo que ustedes están pidiendo es justo, es correcto, es lo razonable. Y por lo tanto, siento que estamos arriba de una causa noble. Cuando uno lucha por causas nobles, tiene que hacerlo de forma respetuosa, no politizar este tema. Creo que lo peor que podríamos hacer nosotros es empezar a dividir entre los que le dicen echarle la culpa al gobierno y otros le dicen que el gobierno anterior también hizo lo mismo. Entonces, al final, esto es como la pelea de la delincuencia. Cuando hay un gobierno de la alianza, entonces la nueva mayoría le dice que ustedes lo hicieron muy mal en la delincuencia. Cuando hay un gobierno de la nueva mayoría, entonces la alianza le dice que ustedes lo hicieron mal en la delincuencia. Raya por la suma, los delincuentes son los únicos que ganan, porque finalmente se pasan peleando uno y otro, y las decisiones y las medidas que se tienen que tomar, que tienen que ser políticas de Estado, se postergan a llenar de ganarse un bonito titular en un diario y creer que porque hay 2 personas que le pegan un par de palmadas en el paro, que dicen echarla para adelante, como no está como convicción así. Así que termino dándole las gracias por escucharme, muy atento a lo que ustedes me vayan a observar. Van a tener dentro de mis facultades un aliado, porque creo que esta es una causa no justa, porque tengo un gran cariño por los funcionarios municipales, porque llevo en la región de la Araucanía muchos años y nunca me he tocado que los funcionarios municipales, aunque sé que muchos de ellos piensan muy distinto a mí, han dejado de atenderme con cortesía, con respeto, con muchas veces yo voy a preguntarles y me enseñan materias que yo no tengo idea, porque ustedes saben muchas cosas mucho más que yo puedo estar en el terreno, y siempre he visto cordialidad, respeto, dedicación y deseo de que uno pueda hacer bien su trabajo a pesar de que podamos tener diferencias. Así que muchas gracias por escucharme y ojalá me vayan